Yo era un ciclista con mucho talento y uno de los mejores escaladores del mundo en mi grupo de edad. Desde que empezó el Tour de Francia, la gente ha intentado mejorar su rendimiento mediante el uso de ciertas sustancias. Y yo hice exactamente lo mismo. Personas que no tienen asma han usado medicamentos para el asma. Es legal, pero yo diría que es una zona gris. Lo que es legal y lo que no están muy cerca. Para mí, personalmente, eso no es jugar limpio. Toda la industria antidopaje es un gran engaño. Es absurda, está llena de contradicciones, llena de hipocresía. No es transparente, nadie sabe de dónde viene el dinero ni a dónde va, cómo se ha gastado o en qué se ha gastado. Nos juntamos para dejar grabado el salto final. Un salto que debería haber entrado en la historia del atletismo. Tengo 4 Juegos Olímpicos a mi espalda. Tengo 30 récords mundiales. He hecho pruebas de control de dopaje en todo el mundo, siempre con resultados negativos. Sin embargo, a día de hoy la situación es tal que los atletas de otros países con resultados negativos en las pruebas de dopaje son considerados honestos y limpios y pueden competir, mientras que yo tengo que quedarme en casa a esperar. No he violado las normas, siempre he competido justamente. Varios meses antes de los Juegos Olímpicos de Río, Yelena Isinbayeva todavía creía en la justicia. Me preparo para los Juegos Olímpicos, para ganar mi tercera medalla de oro. Creo en ello porque me estuve preparando 2 años para ponerme en forma después de dar a luz a mi hija. Esa idea me hacía seguir adelante. Espero de corazón que los miembros del Comité Ejecutivo de la EAF y de la AMA examinen cada caso de forma individual. Sin embargo, no fue así. Suspendieron a toda la selección de Rusia de atletismo en los Juegos Olímpicos de Río. Hoy hemos sido suspendidos sin ninguna prueba, de forma insolente, grosera, sin darnos la oportunidad de reivindicarnos o luchar por el derecho de participar en los Juegos Olímpicos. Fue una sorpresa enorme. Hasta el último momento estaba segura de que ahora, a solo 3 días del comienzo, le darían la oportunidad de participar. Ha hecho mucho por el atletismo en términos de popularizar este deporte en el mundo. Y hoy, cuando deberían pagarle la deuda por todo lo que ha hecho, no solo por el atletismo ruso, sino también de internacional, así es como se lo agradecen. Campeón de ciclismo de montaña, el rey de las montañas de los Tours de Francia del 2005 y el 2006. Todo eso es Michael Rasmussen, uno de los ciclistas más famosos del mundo con una meteórica carrera deportiva. Creo que mucha gente quiere mantener viva la ilusión, pero lo siento de veras. Yo no creo en las ilusiones. Y pienso que el deporte en general perdió su pureza hace mucho tiempo. Rasmussen, un ciclista de montaña apenas conocido al principio de su carrera, se convirtió en 8 años en un icono de este deporte. Solo ahora, con más de 40 años y tras poner fin a su carrera deportiva como competidor, está listo para hablar abiertamente sobre cómo se convirtió en un campeón. Me dopé durante 12 años para mejorar el rendimiento. Mi objetivo era ser el mejor atleta posible para ganar la competición deportiva más dura del mundo. Y para lograrlo, consideré necesario también forzar y violar las reglas. Convertirse en el mejor en cualquier disciplina es un deseo admirable. Aunque en el deporte, al igual que en cualquier batalla, existe la tentación de obtener la victoria a cualquier precio. En las Olimpiadas de 1904 en San Luis, un estadounidense, Thomas Hicks, bebió un popular cóctel de brandy al que añadió estricnina. Luego corrió a la maratón. Algo después se sintió mareado. Su entrenador le dio un poco más de la bebida mágica y Hicks volvió a correr.
Llegó el primero a la meta. Un equipo de médicos logró revivirlo a duras penas, pero aún así le entregaron la medalla de oro. Desde entonces, la industria farmacéutica ha avanzado significativamente. Ha desarrollado medicamentos de uso prolongado. El daño a la salud del atleta no se puede detectar de inmediato, pero su rendimiento mejora instantáneamente. Los corticosteroides ofrecen muchos beneficios en términos de tratamiento de lesiones, pero también tienen efectos secundarios muy agradables si eres un atleta que desea rendir al más alto nivel, porque causa pérdida de peso, algo que es muy importante para un ciclista. No fue el hecho de que los atletas obtuvieran resultados fantásticos lo que atrajo la atención sobre el dopaje. Lo que no se podía ignorar eran las muertes de atletas en la cima de su éxito. Entre el año 1975 y 1980 se registraron más de 200 muertes causadas por el dopaje en diferentes deportes y por todo el mundo. El COI tenía que dar una respuesta. Sin embargo, siempre se posponía. Solo en el año 1999 fue fundada la Agencia Mundial Antidopaje. Hoy la AMA actualiza anualmente su lista de sustancias prohibidas. Las compañías farmacéuticas, por su lado, promueven sus productos dentro de esa lista, pero los lobistas presionan para acabar con la competencia. Se trata de un mercado con unas ventas de decenas de millones de dólares. Casi ninguna competición internacional importante suele pasar sin escándalos. Al mismo tiempo, el sistema antidopaje en sí ha crecido rápidamente y necesita constantes inyecciones financieras. Winnie, necesitamos grandes inyecciones financieras para nuestras iniciativas si realmente pensamos que el dopaje representa la mayor amenaza para el deporte. Si la AMA quiere reforzar su papel, necesita un presupuesto mayor que los actuales 30 millones de dólares. ¿Le puedo hacer una o dos preguntas? No. La Agencia Mundial Antidopaje niega cualquier tipo de crítica. Se enfoca en promover su imagen pública tratando de convencer a todo el mundo de que es indispensable, de que su existencia es esencial para el mundo deportivo. Sé que en el equipo con el que corría era muy común. Había muchos grandes atletas. En mi equipo figuraban Denis Menchov, Michael Bogart y otros atletas de nombres muy reconocidos. Y ni siquiera para ellos era posible alcanzar un nivel tan alto sin usar sustancias estimulantes. En el ciclismo ha sucedido muchas veces. Dejan fuera a un deportista en vez de prestar atención a toda la estructura. Lo mismo sucedió cuando la agencia estadounidense antidopaje persiguió a Lance Armstrong. Fue el único ciclista a quien persiguieron. Para la AMA, derribar a Lance Armstrong supuso un significativo aumento de su autoridad. Lance era un dios del deporte a los ojos de mucha gente. Más aún, conquistó el mundo por haber superado una enfermedad incurable y regresar gloriosamente al mundo del deporte. Pero todo cambió en mayo del 2011 cuando un excompañero de Armstrong declaró que lo había visto tomando sustancias prohibidas. A Lance le retiraron todos sus premios. Las ambiciones de la AMA quedaron satisfechas. El dopaje va en contra del principio del juego limpio, dice el código de la AMA. Sin embargo, hay una contradicción. Las reglas permiten el uso del dopaje en ciertos casos, y solamente para los atletas a los que la AMA concedió permiso. Esa información es alto secreto, o usando la terminología de la AMA, es confidencial. El grupo de hackers Fancy Bears saluda a todos los ciudadanos del mundo y anuncia que defiende las reglas del juego limpio y el deporte limpio, lo que coincide con el lema de la AMA. Los Fancy Bears afirman que hackearon el sitio de la AMA y lo que vieron les dejó asombrados. Todo empezó con los campeones olímpicos estadounidenses, porque algunas de sus victorias causaron sospechas. El hackeo es ilegal, no debería suceder. Revelar información delicada sobre el historial médico de los deportistas no es un comportamiento que me inspire simpatía alguna, no está bien. Los Fancy Bears publicaron 5 listas de atletas con resultados positivos en las pruebas de dopaje.
Más de 200 deportistas estadounidenses recibieron permiso para usar sustancias con propósitos terapéuticos. Todos los datos de un deportista son archivados en un sistema electrónico denominado ADAMS. Este sistema constituía la impenetrable fortaleza de la AMA. Estos datos fueron obtenidos de forma ilegal de la cuenta sobre los Juegos Olímpicos del 2016 en Río en el sistema ADAMS. En ningún momento el sistema ADAMS se vio comprometido. A pesar de ello, la AMA mantiene la confidencialidad de sus sistemas y procura que los datos de los atletas permanezcan seguros. Lo más absurdo de la situación es que admitieron que esos documentos son auténticos. Así que existen de verdad, eso no se puede negar. Se trata de documentos reales que han salido a la luz, no importa de qué manera. Son auténticos y todos se vieron obligados a admitirlo. No se pusieron a protestar a gritos diciendo que no era verdad, que eran falsificaciones y que no existían. Todos admitieron que sí, que tomaban sustancias por razones médicas, que la AMA les dio permiso para ello. Así que fue una confesión de culpabilidad. Una confesión de culpabilidad desde lo más profundo de su corazón. Trabajé 12 años en la AMA. Era el responsable del código antidopaje. Es decir, encabezaba el grupo de expertos que lo elaboraron y los estándares internacionales correspondientes. El uso terapéutico es un estándar internacional. Pasó por un proceso de consultas exhaustivas por todo el mundo y todos acordaron que así debía ser. Si un deportista enferma, tiene que tomar medicamentos, pero debe ser supervisado. Y la dosis tiene que ser muy controlada por los galenos. Una prueba puede fácilmente detectar la presencia de sustancia, pero cuando tienes permiso para usarla es otra cosa. Todo se reduce a inventarte una lesión. Así pues, un médico de tu equipo te escribe que sufres de tendinitis en la rodilla izquierda y con eso obtienes total libertad para usar corticosteroides en el Tour de Francia, por ejemplo. La reina de la gimnasia artística, la 4 veces campeona olímpica de 19 años Simone Biles, ganó 5 medallas en los Juegos Olímpicos de Río, 4 de ellas de oro. Sus pruebas de dopaje, hechas justo antes de los Juegos, mostraron la presencia de sustancias prohibidas en 4 ocasiones. Pero la deportista no fue suspendida de los Juegos Olímpicos. Solo después de que los hackers de Fancy Bears desenmascarasen a la reina, tuvo que responder en su cuenta de Twitter. Sufro TDAH y he tomado medicamentos desde que era una niña. Sepan por favor que estoy a favor del deporte limpio, que siempre he seguido las reglas y que seguiré haciéndolo. El TDAH, el trastorno por déficit de atención, es uno de los trastornos más diagnosticados en niños. ¿Pero se trata de una enfermedad de verdad? Todos conocemos a niños que no pueden mantenerse quietos y a los que siempre regañan en las clases del colegio. Una píldora de 20 miligramos de anfetamina es rápidamente absorbida en la sangre, produciendo un efecto favorable en el sistema nervioso. Te tranquiliza. Muchas gimnastas se muestran nerviosas antes de empezar las pruebas, pero Simone Biles es la paciencia y la concentración encarnadas. Las exenciones de uso terapéutico deben ser permitidas en caso de que el deportista padezca ciertas dolencias. Lo que pasa es que su uso debe ser transparente. No se puede ocultar que alguien esté tomando medicamentos que calman los nervios, ya que en algunas competiciones es crucial. Por lo tanto, el uso debe ser transparente y por ahora, este no es el caso. El tenis siempre se ha considerado el deporte más limpio. Solo un caso de dopaje positivo por cada 1000 pruebas. Eso según los datos oficiales. De acuerdo con datos no oficiales basados en encuestas anónimas, el 65% de los tenistas toman medicamentos prohibidos. Entre ellos se encuentran las hermanas Williams. Las dos tienen cuerpos muy musculosos aparentemente creados por la naturaleza misma. Pero en los 5 últimos años recurrieron 16 veces al uso terapéutico y lograron victorias con premios millonarios, algo por lo que vale la pena luchar. En estos momentos, es la Agencia Antidopaje de Estados Unidos la que aprueba el uso terapéutico y sus datos son clasificados y opacos. Así que, en ese sentido, los hackers de Fancy Bears sí han hecho una gran aportación sacando estos hechos a la luz. Actuaron como una especie de Wikileaks. Si no fuera por los hackers, el mundo nunca habría conocido lo extendido que está hoy el uso de las exenciones terapéuticas.
Si un amante del deporte pudiera a través de internet saber qué deportistas han pasado por las pruebas de la AMA, cuáles de ellos dieron resultado positivo y quiénes recurren a las exenciones terapéuticas, la participación de los hackers no sería necesaria. De un humilde centro de control antidopaje, la AMA se transformó en un leviatán capaz de tomar sus propias decisiones e imponer sus condiciones no solo a los atletas, sino también al Comité Olímpico Internacional, que de hecho fue el organismo que lo creó. Dicho esto, la AMA ha perdido la guerra contra el dopaje más de una vez y la propia organización lo reconoce, pero a regañadientes y con reservas. La guerra contra el dopaje es imposible de ganar, pero sigo siendo optimista por dos razones. Básicamente, la primera es que si lo miramos con cuidado, podemos encontrar algunas satisfacciones. Podemos encontrar algunas victorias en la lucha contra el dopaje. Las victorias sí existen. El segundo punto es que la cosa ya no puede ir a peor. La agencia tiene que demostrar continuamente que es capaz de vencer al monstruo. La pregunta es quién va a interpretar el papel de monstruo. Y la decisión siempre se toma entre bastidores. Conviene comunicar que trabajamos con Rusia, pero mejor no dar la impresión de que tenemos prisa para admitirlos de nuevo. No. Pienso que deberíamos esperar un poco. Queremos que vuelvan, pero no de cualquier modo. Hay que tener cuidado. Año tras año, el podio de las más importantes competiciones es ocupado por los representantes de Noruega. Pero según pudo averiguar la publicación VG, desde 1992 un 70% de las medallas noruegas fueron ganadas por asmáticos. Cuando nuestra federación se dirigió a la Federación Internacional de Biatlón pidiendo admitir a unos deportistas rusos que también tienen asma, les dijeron que no era posible. Naturalmente les preguntaron, ¿por qué unos asmáticos pueden competir y los asmáticos rusos no? Si están enfermos no deberían hacer deporte. Esa fue la respuesta. Por razones obvias, los atletas que sí compiten evitan hablar de ello. Hoy no puedo hablar con usted. A lo mejor podemos hacerlo mañana en la zona mixta. ¿Solo mañana? ¿Hoy no? Bien, disculpe. O quizá podría hablar con nuestro portavoz y él le dirá cuándo. Sí. El famoso esquiador noruego Martin Sandby también disfruta de exención terapéutica. Es el rey de la montaña, 2 veces ganador de la Copa del Mundo, 2 veces campeón del mundo en la prueba de relevos y 2 veces medallista olímpico. Mientras lograba todos estos éxitos, tomaba un medicamento para el asma que le había recetado el médico. Martin Sandby, el mejor esquiador del mundo, fue diagnosticado con asma en la infancia. Por tanto, tenía que tomar medicamentos para el asma para poder participar en las competiciones. Lo que pasó es que el médico noruego decidió modificar la manera de administrar el medicamento, usando una máquina. Y la dosis de este fármaco sobrepasó 10 veces el límite. Lo apartaron de las competiciones por 2 meses, pero fueron meses de verano, no de invierno. Y eso pese a que, según las reglas de la AMA, podrían haberlo suspendido por 4 años. Martin Sandby tomaba salbutamol con la autorización oficial de la AMA. Es un fármaco que aumenta la adrenalina. Y el caso de Sandby no es el único. Es una especie de almacén para los esquíes. Este es mi cuarto mágico. Siri Hale es 2 veces campeona del mundo juvenil de esquí de fondo. Estuvo en la selección de Noruega. Sentí una molestia en la garganta y fui al médico. Me dijo que soplara en una máquina y yo una irritación en la garganta. Me dijo que tenía una irritación y me recetó Ventolin. Lo tomé, pero me pareció extraño seguir tomándolo, ya que no tengo asma. Entonces dejé de tomarlo y no insistí en el tema. No soy muy aficionada a tomar fármacos. Y no me gusta que los deportistas noruegos lo hagan, aunque sea absolutamente legal. Creo que no deberían hacerlo, porque eso nos coloca en la zona gris, y eso no me gusta. Quiero que sea un juego limpio.
Poco tiempo después de dejar la medicina para el asma, Sadie Hell tuvo que abandonar la selección. Todos tienen que pasar la prueba de dopaje. Y si se realiza una investigación, el mandato, creo, no debería afectar solo a un país, dejando a un lado al resto de países. Incluso a países que cuentan con un historial de infracciones. No entiendo por qué ahora todos se fijan solo en Rusia. El problema del dopaje existe en todo el mundo, también en Rusia, pero no somos el único país que tiene este problema. Sabemos perfectamente que también los atletas de otros países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Kenia y muchos más han sido descalificados anteriormente. Determinados deportistas se quedaban fuera de las competiciones durante 2 años sin dejar de entrenar y después volvían a batir nuevos récords. Nosotros desde Rusia nunca hemos dicho, consideremos la posibilidad de excluir a esos países de la federación, ya que estos atletas siguen teniendo problemas con el dopaje. No queremos eso. Ocúpense de sus propios problemas y déjennos en paz. La historia de las campañas antidopaje puede ser dividida en 2 periodos, antes y después del 2014. Pocos meses después del triunfo de Rusia en las Olimpiadas de Sochi, la AMA encontró a su monstruo y le declaró la guerra. Y no fue solo un atleta como Lance Armstrong, sino un país entero, Rusia. Debo decir que ante todo es porque su país es un país grande, poderoso y muy exitoso. Ustedes no tienen 5 buenos atletas, tienen decenas de buenos atletas. Es por eso que el impacto es más grande. Pero ustedes no tienen otra opción. Tienen que tragar la pastilla, aunque sea amarga. El exdirector del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigori Rodchenkov, estaba en la primera línea de fuego. La AMA lo acusó de haber destruido más de 1.400 muestras de dopaje 3 días antes del control. Rodchenkov se trasladó a Estados Unidos, admitió haber abusado de su cargo y de ser el acusado se convirtió en el principal informador de la AMA. La AMA fue la que exigió su destitución del cargo de jefe de laboratorio. Y fue la AMA la que dijo en el primer informe de la comisión que no podía confiarse en él. Por lo que parece, las pruebas señalan que hubo una especie de extorsión o soborno. Le pagaron para que cambiara los resultados del control. Muchos han dicho, vamos a ver, no es una persona fiable, es un criminal. Bueno, en cierto sentido no lo es. ¿Por qué le creímos? Bueno, hay 2 motivos fundamentales. Primero, se arriesgaba a perder el visado estadounidense y ser deportado de no decir la verdad a mi equipo y a mí. Y les dejo a ustedes deducir qué es lo que habría pasado de darse el caso. ¿Por qué solamente Rusia? Creo que si en aquellos informes se hubiera tratado de algún otro país, habrían investigado a ese otro país. Pero no fue así. Así que no creo que Rusia haya sido atacada adrede. Yo personalmente no voy contra Rusia. Me dieron el mandato y lo he cumplido. Lo siento, el señor McLaren debe tomar el avión. Gracias. El propio abogado declara que su objetivo principal ha sido luchar contra el sistema. Luchar contra el monstruo que se dejó ver a través de un agujero en una pared del laboratorio de Sochi. Richard McLaren lleva 2 años describiendo una pintoresca imagen de la situación. Este es el borde del edificio. Y en el siguiente edificio estaría el centro de mando del FSB, el Servicio Federal de Seguridad. Sus agentes estaban ocultos en el almacén. El doctor Rodchenkov los vio. Según el testimonio de Rodchenkov, en los Juegos Olímpicos de Sochi el agujero se usó para cambiar las muestras de orina con la ayuda del poderoso FSB. Y tan solo Rodchenkov vio el artilugio secreto que sirvió para destapar las muestras de los atletas y cambiarlas por otras limpias. El exciclista británico Dan Stevens ha arremetido públicamente contra los funcionarios de la AMA, acusándolos de pensar con categorías propias de la Guerra Fría. Me parece que el objetivo principal de la existencia de la industria antidopaje está lejos de proteger a los atletas o asegurarse de que el deporte sea limpio y honesto.
Creo que la AMA y la industria que ésta representa, así como el manual que redactaron, tienen como base la política y la formación de una actitud negativa hacia ciertos países manipulando el medallero de los Juegos Olímpicos por motivos políticos. Stevens ha intentado dejar en evidencia al Dr. Mark Bonnar. 150 atletas británicos recibieron medicamentos prohibidos en su clínica privada. Pero, ¿dónde están esos 150 atletas ahora? ¿Y por qué la AMA no ha llevado a cabo una investigación? Toda la industria antidopaje es un gran engaño, es absurda. Está llena de contradicciones, llena de hipocresía. No es transparente, nadie sabe de dónde viene el dinero ni a dónde va, cómo se ha gastado o en qué se ha gastado. La AMA debe desaparecer, eso está claro como el día. Hay que volver a crearla desde cero. Hoy en día la AMA me recuerda a un tumor canceroso que se aloja en un organismo, se aprovecha de todo lo que hay en ese organismo, vive de él, lo mata y muere él mismo. Está claro que todas las organizaciones antidopaje reciben mucho dinero de sus países y lo que dicen constantemente es que están a punto de encontrar una solución perfecta al problema, pero que aún no han dado con ella y que necesitan más fondos, ¿no es así? A mí me parece que el problema nunca será resuelto. El deporte limpio existe y hay un enorme número de atletas que son una prueba de ello. Cuando un atleta está preparado pero por culpa de otros no le dejan participar en la competición, cuando le arrebatan su ilusión, eso es horrible.